Y aquí en la mesa están dos compañeros que se los voy a presentar. Ana Olivera, que es una de las expresas, familiar de Expresa, y que participó en el taller junto con otros 12 compañeros, que fueron los que terminaron haciendo el taller, que duró 3 años, y el profesor Luis Maggi, que es el profesor que el Ministerio de Educación y Cultura y los centros MEC le proporcionaron a este taller, que funcionó en la sede de Crisol, la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay. Así que entonces estamos para presentar este libro que se llama Las Palabras Guardadas, que supongo que ya vieron todos. Es un precioso objeto, desde el mismo objeto, ¿verdad?, con una diagramación de Carlos Palleiro, un diagramador que nos trae a los veteranos gratos recuerdos. Por ejemplo, la tapa del disco del Templado de los olimareños lo había hecho él. Y la jornada de solidaridad con el Uruguay en México la diagramó él toda. Así que por eso se debe parecer, para los veteranos, este dibujo se debe parecer a tantos otros, ¿no? Yo me olvido de muchas más diagramaciones y dibujos que hizo Carlos Palleiro. Las palabras guardadas un poco son escritas por estos 13 compañeros que yo se los voy a presentar ahora. Aide Santo, hija de preso político. Ana Olivera, como quedó dicho, hija de presa política, la tenía escrito acá, mira. Antonia Yáñez, presa política en La Tablada en 1981. Aurora Rey, presa política en 1975. Charna Furman, presa política en 1975 en el 300 Carlos. En Mercedes nos hemos estado acostumbrando a estos nombres en clave, ¿no? 300 Carlos, el 13, donde están excavando los antropólogos en búsqueda de los demás restos desaparecidos. Dora Campos, presa política en 1975, también en el 300 Carlos. Karina Tassino Flores, importan mucho los dos apellidos, es hija de Óscar, detenido desaparecido en 1977 en La Tablada, y de Disnarda, presa entre 1975 y 1979 en Punta Rieles, primero como parte de... porque todos ellos son parte de lo que se llamó la Operación Morgan, la represión brutal que se desató hacia fines de 1975 y donde se hizo famoso el 300 Carlos. Y bueno, y el profesor, que tiene una vasta trayectoria en Uruguay, en Argentina, en Venezuela y en España, que estuvo exiliado en Venezuela. Creo que de ahí nos conocemos, pero como ha pasado tanto tiempo. Entonces, esto es una literatura, hay que darle carta de ciudadanía, porque cuando uno va a la Biblioteca Nacional a buscar este tipo de libros, no sé cómo lo irán a catalogar ahora cuando lo ingresen a la Biblioteca Nacional, pero yo he ido a buscar otros libros como estos y lo ponen dentro de la monografía o crónicas. Incluso hay algunos premios que se llaman crónicas porque lo vinculan al periodismo o lo vinculan a estudios, ¿verdad? No es el caso de ellos, pero hay otros que agregan muchos documentos y entonces ya ahí le ponen como que son monografías. Y en realidad es una literatura que ya tiene carta de ciudadanía en América Latina, es un género literario propio de América Latina, hispano. Y las nuevas generaciones, algunas ni saben lo que pasó, y otras que están en el medio, como nuestros hijos, sufrieron otras cosas y muchas veces, como lo planteaba el compañero, no escribían sobre esas cosas, ni hablaban sobre esas cosas, porque nosotros los criábamos en el silencio, en que contaran si veían un auto extraño, que nos dijeran quién venía a la casa, en que no nos llamaran por el nombre si el que golpeaba la puerta no era conocido. Bueno, así crecieron nuestros hijos. Entonces, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, todo esto para ellos es novedad.
Y los gurises que ahora están en el liceo, los adolescentes, saben que ocurrió una dictadura y muchos saben, algunos que pasaron cosas crueles, tremendas, pero otros lo ignoran, porque también el sistema neoliberal se ha encargado de que se encajone en la memoria, porque es más fácil dominar los pueblos si los pueblos no tienen memoria. Nosotros nos integramos al grupo, yo como hija de Aurora, a un grupo, al taller Expresar, cuando se estaba planteando hacer un taller de unos meses, un año, pero fue muy interesante reunirnos, empezar a sacar para afuera todo aquel dolor y aquellas cosas que los compañeros, muchos hacía 40 años, que no lo habían contado ni siquiera a su compañera o a sus hijos o al resto de la familia, lo habían guardado para sí como algo tremendo que habían sufrido y no tenían necesidad de repetirlo ni de repetir el dolor que habían tenido. Pero es necesario que estas cosas se sepan para que podamos reafirmarnos y realmente que el nunca más no sea un eslogan, sino que sea un hecho en las nuevas sociedades. Los criterios y objetivos que nos trazamos fue escribir sobre lo que pensábamos, lo que nos había pasado, pero con una mirada esperanzadora. No queríamos plasmar en la escritura ninguno, a pesar de las cosas terribles que los compañeros han pasado, no queríamos que este libro fuera un libro negativo, queríamos que fuera una palabra esperanzadora, que fuera de conocimiento para las nuevas generaciones, pero que se supiera la realidad cómo había transcurrido en alguna de estas historias, está muy preciso todo. Desde las cosas más sencillas, desde una compañera que estaba para tener familia y no sabía cómo hacerle llegar a su compañero que había tenido un varón y se lo hace llegar mandándole un jabón azul, que es una historia preciosa de la compañera Dora, desde la compañera Aide que se plantea hacer un viaje y ese viaje para ella tenía toda la ilusión de un viaje en un adolescente, pero el trasfondo era huir, y muchas cosas más. En mi caso fue, a pesar de que sufrí la prisión de mi madre y de que fui militante clandestina en toda la resistencia, me toca trabajar, yo trabajo en la salud, soy jubilada de la salud privada, y me toca cuidar un paciente que era un viejecillo que no valía 2 cobres, arriba de una cama, con toda la vulnerabilidad de un paciente con muchas nanas, y en un momento dado me dice que me va a encapuchar, que me va a agarrar a patadas. Entonces yo digo, pero vos fuiste torturador. Y en el mismo momento pensar, bueno, estás trabajando, Ana, controlate, tómatelo con calma, tratalo como a cualquier paciente, trata de ignorar su pasado y hacer lo que puedas, lo mejor que puedas, primero porque no somos iguales. Para nosotros la vida humana vale mucho, pero nos pasa a 40 años tener que encontrarnos con estos individuos manejando un taxi o en una cama de hospital o vendiendo cosas en un negocio y nosotros muchas veces no sabemos quiénes son. El problema de la historia es un problema interesante porque siempre se dice que la escriben los vencedores y es bastante así, digamos, viendo el mundo. Luego nuevas generaciones vienen y cuestionan eso, o sea, plantean un revisionismo. Finalmente se llega a algunos consensos y algunas ideas. A veces la historia dice una cantidad de cosas que son las que fueron y hay una visión general de todo lo que es el proceso del mundo, el proceso de los países y el proceso de las personas. La historia es importante atenderla porque hay muchos... no es inocente cierto tipo de producciones actuales que de alguna manera apuestan a la confusión, al entrevero de conceptos, a una forma de ver que finalmente no nos deja claro
qué fue lo que realmente pasó y sobre todo en lo que está más cercano, en aquello sobre lo cual no son los griegos en el siglo V, sino que son las personas que vivieron, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, hay otra cosa que la historia no hace y que, porque no es su objetivo, que es penetrar en aquellos hechos cotidianos o familiares, personales, íntimos, donde la gente intercambia las cosas. Una vez en Escocia encontraron una carta de una hermana que vivía en Roma a otra romana que estaba en Britania, porque había sido trasladada con su marido cuando el Imperio Romano era gigantesco. Y las cosas, en esa carta había lo mismo que una carta que uno le escribe a cualquiera, a cualquier familiar. ¿Cómo estás? ¿Cómo están pasando por ahí? ¿Cómo está tu nenito que está creciendo? Te mando no sé qué cosa, y ponía las huellas en el barro del otro nenito. Es decir, la humanidad siempre es la humanidad. Es decir, y nosotros, hombres y mujeres de este mundo, somos lo que hace que este mundo sea esta patria de todos o el desastre que sea. Entonces, para nosotros el entrar en esta cosa del manejo de la historia, a partir de que los compañeros me convocaron para juntarnos, fue bastante complejo, porque bueno, ellos no tenían experiencia en la narración de ningún tipo, y lo que pasa es que además tenían un fondo de la historia vivida, personal y de las intimidades muy grande. Entonces decidimos enfocar esto como empezar a trabajar sobre lo humano, sobre lo subjetivo, sobre lo de cada uno. Es decir, aquello que en el contexto de esa historia que había pasado, de los sucesos terribles que ellos tuvieron que enfrentar, aquello que ellos habían vivido y que era intransferible, que solo ellos podían decir.